Lucas capítulo 24. Vamos a leer algunos versículos. Mi tema está desde el versículo 13 en adelante, pero para que usted tenga noción de lo que habla allí la palabra del Señor, vamos a leer desde el versículo 1. Dice en los títulos de algunas Biblias, la resurrección. El primer día de la semana, es decir, el domingo por la mañana, primer día de la semana, hay muchos que confunden y dicen el primer día es el lunes. No, el primer día de la semana es el domingo. El lunes es el segundo día de la semana. Así que los brasileros tienen razón. Ellos dicen segunda-feira. El lunes es segunda-feira. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sábado, domingo. Y lunes es segunda-feira. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué empiezan por la segunda? Si tendría que ser primera, claro. Pero es el domingo. Y no dicen primera-feira, sino dicen domingo. No dicen domingo, tampoco dicen domingo, ¿no? Captó você o que eu falei, ¿no? Entonces, el primer día de la semana, el domingo por la mañana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, aproximadamente muy de mañana. ¿Cuánto? Aproximadamente a las 6 de la mañana. Aproximadamente a las 6 de la mañana. Ellos se levantaban muy temprano, hermanos. La gente de antes era como la gente de nuestros tiempos del campo. Claro. Sebastián dijo amén porque estuvo en el campo estos días y a las 8 de la noche ya estaban durmiendo y a las 5 de la mañana, 6 de la mañana ya los levantaban. Como soldaditos, hasta con un bastoncito el padrino desde que le hacía tac, 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 tac. Ahora, ¿por qué? Porque, primero, en algunos campos, no en todos, pero en los tiempos antiguos, usted sabe que no había esta cosa maravillosa que ilumina todo, que se llama sol, no, se llama electricidad. Se llama electricidad, y a causa de la electricidad tenemos estas preciosas luces, estas preciosas lámparas. Pero antes no existía. Allí del año 1870, 80 y algo, recién empezó a existir la electricidad. Y entonces, ¿qué sucedía? La gente usaba la luz del día. Aprovechaba bien la luz del día para trabajar, para hacer sus actividades. Todo era con la luz del día. Entonces la gente se acostaba muy temprano, 8 de la noche, ya no andaba nadie en la calle, dormían, y a las 5 de la mañana ya empezaban a levantarse para empezar su día cotidiano. Entonces las mujeres, a eso de las 6 de la mañana, habrá sido esa hora, ellas fueron al sepulcro, dice la palabra del Señor. No es que eran ellas muy despiertas ¿no? Y les gustaba levantarse temprano. No, a las 8 de la noche ya estaban durmiendo como las gallinas, como dicen acá en Argentina, ¿no? Se acuestan con las gallinas, es decir, cuando ya las gallinas empiezan a acostarse a dormir, la gente que no tenía luz y eso también se acostaban a dormir, a descansar. Así que no era que dormían 2 horas, 3 horas, no, dormían sus 8 horas normales, pero desde temprano. Ellas vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. ¿Qué otras mujeres? Si usted lee en el capítulo 23 allí de Lucas, los últimos versículos, usted va a descubrir que cuando José de Arimatea, ese hombre rico, había pedido el cuerpo de Jesús para ponerlo en su tumba, la tumba que no había sido ni siquiera inaugurada, estaba guardada, una tumba de un rico, estaba preparada para cuando alguno de su familia muriese, entonces lo iban a enterrar allí, pero se cumplía la palabra de Dios, lo iban a enterrar en la tumba de un rico, dicen los profetas, y entonces se cumplió la palabra del Señor. Y José de Arimatea, un discípulo del Señor, un seguidor de Jesús,
Así que no lo seguían solamente los pobres a Jesús, lo seguían los ricos también. Había mucha gente rica que seguía al Señor. Habían centuriones romanos convertidos a Cristo, había intendentes romanos convertidos a Cristo, y fariseos también de los rabinos convertidos al Cristo de la gloria, a Jesús nuestro Señor. No era simplemente que la gente pobre lo seguía, no, lo seguían muchos. Entonces ellas vinieron trayendo los ungüentos aromáticos para ungir el cuerpo del Señor. Usted sabe que la costumbre antigua era una especie de embalsamiento, no un embalsamiento como lo hacían los egipcios y eso, sino que envolvían el cuerpo de los muertos en un lienzo blanco, lo envolvían todo, lo ponían así duro. ¿Quiere alguno? Hacemos una dinámica, le ponemos alguno acá, lo envolvemos bien y le da miedo, ¿no? Da impresión. Es como aquellos que se tienen que meter en un ataúd para hacer una obra de teatro. Chicos de departamento creativo, no lo hagan nunca, porque da impresión meterse en una cosa de esas y se imagina uno que ya está con los brazos así y no puede salir más de allí. Pero envolvían el cuerpo de los muertos, los ponían bien derechos y los envolvían en unos lienzos, todos completos, y la cabeza la envolvían con otro lienzo, y sobre los lienzos ponían unos ungüentos aromáticos, sobre los lienzos. ¿Qué hacía eso? Que los lienzos se endurecieran, y entonces cuando se endurecían quedaban todos los lienzos pegados, unidos unos a otros, y el cuerpo se conservaba por más tiempo. Y al unirse los lienzos, déjame que predico, y al unirse Isaías, un profeta de eso que se has escuchado, no te haga problema. Y entonces al unirse los lienzos también no permitían que el hedor saliera hacia afuera del cuerpo por mucho tiempo, casi hasta cuando el cuerpo ya estaba totalmente descompuesto. Usted se acuerda que cuando Jesús va allí a Betania y a la tumba de Lázaro, dice: desatadlo y dejarle ir, saquen la piedra, y dijeron: Señor, hiede ya, porque es de 4 días, es decir, estaba putrefacto. Entonces las mujeres llevaban unos ungüentos aromáticos. ¿Por qué no los habían puesto en el cuerpo de Jesús cuando lo enterraron? Porque recuerda usted que Jesús, por eso enseñamos siempre que Jesús murió un día miércoles después de las 6 de la tarde y no el viernes en la tarde, como quiere hacernos creer la Iglesia Católica Apostólica Romana y toda su tradición. Porque Jesús dijo en Mateo capítulo 12: no le voy a dar ninguna otra señal, sino solamente la señal del profeta Jonás. Así como estuvo Jonás, y Jesús lo dijo específicamente, 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ni más ni menos. Por eso que enseñamos siempre lo que dice la Biblia, no lo que enseñan las tradiciones humanas. Así que Jesús murió un miércoles a la tarde. Ahora le enseñé también por qué se confunden los cristianos cuando dicen tenían que sacar el cuerpo de Jesús de la cruz, porque estaba llegando el día sábado, el día de reposo. Entonces tenían que sacarlo porque judíos no permitían que hubieran cuerpos en el día de reposo allí en la cruz. Entonces tenían que sacarlo y lo bajaron rápidamente cuando estaba muerto y lo pusieron en la tumba de José de Arimatea, porque estaba llegando el sábado. Pero usted recuerde que ese era un sábado de gran solemnidad, dice la Biblia, sábado de gran solemnidad. Y yo le he enseñado a usted que cuando venía la fiesta del Yom Kippur, o también la fiesta del perdón, el día que cayese ese día de la fiesta del perdón o del Yom Kippur, se transformaba automáticamente en sábado. En un sábado religioso, seguía siendo miércoles o jueves o viernes o martes, pero se transformaba en un sábado religioso. Quiere decir que esa semana que Jesús murió, hubieron 2 sábados. El sábado que terminó con esta fiesta del perdón, por eso dice un sábado de gran
solemnidad. Es decir, era ese sábado especial. Y luego estaba el sábado normal que sucedió, que fue 3 días después. Entonces, las mujeres no pudieron envolver el cuerpo del Señor y no lo pudieron, lo envolvieron rápidamente con todos estos lienzos, pero no pudieron perfumarlo porque ya se había llegado el día sábado de gran solemnidad. Es decir, ese miércoles a la tarde, cuando envolvieron el cuerpo de Jesús, las mujeres no alcanzaron a preparar sus ungüentos aromáticos, así que ¿qué tuvieron que hacer? Pusieron el cuerpo de Jesús allí en la tumba de José de Arimatea, y ellos se retiraron a celebrar ese sábado de gran solemnidad. Cuando llegó el día domingo por la mañana, es decir, 2 días después, cuando Jesús había resucitado ya, las mujeres iban a la tumba para verlo a Jesús, para estar con Jesús, no, para embalsamar el cuerpo de Jesús, para ungirlo con esos perfumes aromáticos, ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque no se podían acercar por 2 o 3 días después de la fiesta de gran solemnidad al cuerpo de un muerto. Acuérdese usted que ellos vivían por las leyes que Dios había establecido. Entonces, cuando van a ungir el cuerpo del Señor, por eso que yo le explicaba esto, para que usted sepa por qué iban ese día a ungir el cuerpo del Señor, y se llevaron la gran sorpresa. Al que iban a ungirlo no estaba, no se encontraba en el lugar. Así que eran varias mujeres que fueron a ungir el cuerpo del Señor con las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, es decir, 2 ángeles del Señor. Note usted que esos varones no tenían alas, ni dice la Biblia que ni iban volando, no, aparecieron allí y estaban con vestiduras resplandecientes. Por eso que yo le digo a usted cuando les enseño, los ángeles que los pintan por allí con alas no son tales. Los únicos que tienen alas de acuerdo a las escrituras son los serafines, los querubines, los arcángeles y algún ángel que va a aparecer por allí por Apocalipsis, que debe ser de algún rango superior, pero los ángeles comunes y corrientes, si puede decirse común y corriente los ángeles, ¿no? Dice que puso un pie sobre el río y otro sobre el mar, así que no sé si se puede decir comunes y corrientes. Pero los ángeles, de esa línea de ángeles, no tienen alas. Es otro invento y otra tradición acarreada por muchos años. Entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al 3er día. Lo que Jesús les había dicho. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, a los apóstoles, y a todos los demás. Era María Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía, escuche esto, más a ellos, a los apóstoles, a los discípulos de Jesús, a los niñitos del Señor, más a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido.
Y esta es mi prédica para usted esta noche. Y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, unos 2 kilómetros 800 aproximadamente, 2 kilómetros 400, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Escuche esto: pero nosotros, incluidos ellos, estos discípulos, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, es decir, a la mañana temprano. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Escuchó eso, no? Lo que hablaba Jesús. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a una aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. Obligar allí es una palabra que quiere decir, le pidieron cortésmente que se quedara, porque los judíos tenían la obligación de ser hospedadores, de hospedar a las personas. Así que le pidieron que se quedara, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Palabra del Señor. Dios todopoderoso, Dios maravilloso. Le leí los versículos anteriores para que usted pudiera insertarse bien en este mensaje. Es decir, la resurrección de Jesús. De lo que está hablando aquí es de el evento más importante que ha sucedido en la historia después del nacimiento y de la muerte de Jesús, que es la resurrección de Jesús. Usted sabe que si el nacimiento de Jesús y la muerte de Jesús fueron documentados específicamente, estudiados por los eruditos y comprobados, la resurrección de Jesús es el evento más documentado y comprobado de toda la historia. Y aún así hay mucha gente que no reconoce a Jesús
como Señor y Salvador de su vida. Ahora, cuando entendemos esto, nosotros pensamos, bueno, la gente de allí afuera no conoce al Señor, no saben del Señor. La gente de allá afuera ha tratado de obviar la idea de Jesús, el concepto de Jesús. Pero muchas veces resulta que dentro de la misma iglesia hay personas que no siguen a Jesús. En estos tiempos peligrosos en los que estamos viviendo, hermanos, están sucediendo cosas bastante extrañas, bastante complicadas, bastante difíciles de entender para muchos. Muchos de los que tenemos alguna clase de estudio, preparación en las Escrituras, que nos parecía que nunca nos íbamos a sorprender de nada, hoy en día escuchamos algunas cosas tan descabelladas dichas por predicadores evangélicos que nos quedamos sorprendidos, nos quedamos impresionados de cómo personas que tienen estudio, preparación, un conocimiento terrible de las Escrituras están enseñando hasta blasfemias. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dejó dicho, avisado, y nos dejó una luz roja para que los cristianos tuviésemos mucho cuidado en los últimos tiempos. 1 Timoteo capítulo 4 dice que muchos en los últimos tiempos van a escuchar a doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Muchos. Está hablando de iglesias, de cristianos que van a escuchar aún a doctrina de demonios, a espíritus engañadores. ¿Por qué es difícil descubrirlo? Porque el diablo se viste también de ángel de luz. Y como decimos lo que dice la Biblia, los demonios también creen y tiemblan. Entonces, nuestros ojos tienen que estar abiertos, pero también nuestros oídos, para escuchar la palabra del Señor, para estudiarla, para escudriñarla. Y una de las cosas que está sucediendo en estos tiempos es que los cristianos aman poco el congregarse. Yo doy gracias a Dios por todos ustedes los que están aquí, que han preferido estar aquí esta noche. Pero muchos han preferido quedarse en sus casas comiendo torta frita, mirando algún programa de televisión favorito. Algunos cristianos hoy en día se están conformando con mirar a Moisés en la televisión y a David en la televisión, y después dicen, pero si ya estuvimos en un culto precioso. Mire lo que sucedía con estos discípulos de Jesús. Marcos les llama discípulos de Jesús. Usted sabe que estaban los apóstoles del Señor, que aquí quedaban 11 porque Judas se ahorcó. Hay muchos que no entienden las palabras que dicen las Escrituras sobre Judas, que se ahorcó y se reventó por dentro y se partió su cabeza. Y entonces muchos dicen, entonces no se ahorcó, se habrá tirado a algún lugar. No. Lo que dice la historia judía es que él se ahorcó, pero la horca que él hizo así improvisada se rompió y él cayó en un despeñadero, porque encontraron el cuerpo de él en un despeñadero, pero la horca la encontraron. Es decir, se ahorcó, pero cuando se tiró para ahorcarse, se cortó la correa, o no existían esas sogas como hoy. En este tiempo había otra clase de sogas, o la correa o algo con lo que él se ahorcó, o el árbol donde él se ahorcó, y cayó un despeñadero, y allí es donde se abrió por dentro y sus vísceras se desparramaron en las piedras. Pero es literalmente lo que la Biblia dice. Él fue y se ahorcó. Pero estaban los apóstoles, los 11 muchachitos a los que les habían dicho el Señor resucitó, no está en la tumba, y ellos no lo creían. Mateo y Marcos dicen, y Jesús se apareció estando ellos presentes, y cuando le vieron le adoraron, dice Marcos 16, pero algunos
dudaban. Estaba hablando de los apóstoles. Cuando le vieron, cuando Jesús les apareció, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Así que no se extrañe usted que yo le digo esta noche que hay cristianos en la iglesia que no siguen a Jesús. Los mismos apóstoles, algunos lo estaban adorando cuando lo vieron, pero con un ojo estaban mirando diciendo, me parece que este es trucho. Me parece que este no es. ¿Por qué razón? Porque el Jesús resucitado y el Jesús glorificado, recuerda usted que le dijo a María Magdalena la primera vez, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. Y después cuando la vio otra vez, María Magdalena se echó a sus pies y lo abrazó y él la dejó. ¿Por qué? Porque había subido a la presencia del Padre, había sido glorificado y había bajado otra vez. Entonces ahora ya estaba en su cuerpo glorificado y lo podían tocar. Y entonces los discípulos lo vieron, pero lo vieron glorificado. María Magdalena, cuando lo vio glorificado, tampoco lo reconoció. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es tan impresionante que a las personas las cambia, las transforma. Por eso es que cuando usted ve a una persona que no tiene a Jesús, usted lo ve y hay una sombra en esa persona, hay una oscuridad en esa persona. Y cuando esa gente recibe a Jesús en su corazón y lo reciben como Señor y Salvador de sus vidas, usted ve, y cuántas veces hemos escuchado aquí, hasta el rostro de ellos cambió. Hay algo que sale de la persona, que se va, que no vuelve más, y entonces penetra la luz de Cristo, la luz de Dios, y esa persona resplandece. Aleluya. Porque la gloria de Dios hace la diferencia en todas las cosas. Le vieron, pero estaban dudando, no creían que era el Señor. Y estos dos, dice la Biblia, discípulos de Jesús, aparte de los apóstoles, había muchos discípulos que estaban en Jerusalén. Yo creo que todos los, dicen que Jesús tenía más de 100,000 discípulos que los seguían siempre. Usted acuérdese que no estaban solamente con Jesús los 12 apóstoles, sino que dice que los seguía su madre, los seguía María Magdalena, los seguía María de Betania, los seguía Juana, la esposa de Chuza, un intendente. ¿Qué apellido es de Chuza? Un intendente, y los seguían muchas mujeres que daban, dice, de sus bienes para que él fuese sostenido y sus discípulos. Yo doy gracias a Dios por las mujeres que dan de sus bienes para que la obra continúe, para que la obra siga. Tenemos aquí en la iglesia esposas de hombres miserables que no dan un centavo para Dios, pero que ellas van juntando peso por peso y lo dan en la obra del Señor. Usted ve que hay mujeres que dan ofrendas, mujeres que diezman, sus esposos no son inconvertidos, o algunos están en la iglesia pero no son convertidos. Porque si son convertidos, diezman. Si no son convertidos, no diezman. Sencillo. Entonces ellas dan para el Señor y Dios las bendice y Dios las prospera. Yo siempre se lo he enseñado esto, pero se da cuenta, hay muchas mujeres que los esposos son miserables, son tacaños. No, que voy a dar el diezmo, está loca, va, encima que no las alcanza, doy el diezmo y peor. Y ellas de lo que pueden dan para el Señor, y ellas son rebendecidas. Y los maridos, y usted ve a esas mujeres, gracias Señor, ¡ay qué bueno, qué bendición! Y los maridos andan con él. ¿De dónde sacará esto? ¿Quién le regala las cosas? Dios. Dios las prospera y las bendice. Gracias a Dios por los hombres de esta iglesia que dan para el Señor, que son... Bueno, mejor no hablemos de eso. No es mi tema. Dicen aquí en Argentina, el que le queda el saco que se lo ponga, ¿no? Entonces, estos dos discípulos, ellos mismos, dice, y aquí dos de ellos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Marcos dice que iban al campo, es decir, se iban otra vez, ¿a dónde? A su casa,
a sus quehaceres. Ahora, si decimos quehaceres, me da inmediatamente la idea de preguntar quehaceres. ¿Qué hacían yéndose a sus casas, yéndose al campo a sus cosas, cuando todos los discípulos y los apóstoles estaban internados en Jerusalén, estupefactos, impresionados porque el Señor había muerto y porque tenían que estar en la presencia del Señor? ¿Qué hacían ellos yéndose a sus casas? Usted nunca se preguntó eso. Ajá. ¿Y sabe qué es lo que sucede hoy en día? La gente prefiere quedarse en sus casas a congregarse y buscar al Señor. Hay tantas personas, por eso yo le dije, yo doy gracias a Dios por todos ustedes que están acá. No estoy hablando de ustedes, porque ustedes están acá, están congregados, están escuchando la palabra, están adorando a Dios. Pero hay tanta gente que ustedes mismos los conocen, que prefieren quedarse en sus casas, prefieren estar acomodados con sus cosas, tal como les decía el domingo pasado, en sus casas artesonadas, en vez de estar en el lugar donde tienen que estar, en el lugar donde está la congregación, en el lugar donde están los demás, en el lugar donde estamos todos reunidos para alabar y exaltar al Señor. ¿Sabe por qué es tan necesario estar todos juntos? Porque somos un cuerpo. ¿Se imagina usted cuando hay esas personas que se bañan parte del cuerpo y parte del cuerpo no ha visto el agua jamás? Una parte de ellos tiene un olor precioso y otra parte de ellos hiede ya, porque es de muchos días. En el seminario tenía algunos compañeros que eran enemigos del agua. Para colmo, yo he sido muy pulcro toda la vida. Y gracias a Dios mi esposa es limpita. Y mis hijos, gracias a Dios, salieron iguales. Se bañan a cada rato, todos los días. Se sienten un poquito de olor y ya se van y se lavan y se bañan y se cambian y se perfuman otra vez. Quería contarle una anécdota, pero no se la puedo contar. Y no, lo que pasa es que es algo reciente, pero no se lo puedo contar. Y entonces ellos se lavaban. Baño polaco, dicen algunos, y no vamos a dar explicaciones. Los que saben el dicho lo saben, y los que no, bueno, pregunten en la casa. Así que se lavaban por donde había sol y los pies nunca habían visto el agua. Claro. Y yo, como le dije, yo soy muy pulcro, me siento un olorcito y ya voy, me baño, me cambio, me perfumo, ¿no? A mí siempre me cargaron mis cuñados, pasa siempre con olor a perfume. Y yo tenía ganas de decirle a ellos, ustedes... ¿no? Pero miren, el seminario a veces no tenía para comprarme desodorante. Como había aprendido el sistema del desodorante de los gitanos, arde, pero como es un cítrico, ¿no? Limón, sí, y le dura todo el día, mejor que le arde, pero dura mejor que cualquier desodorante. Y si no, cuando no había limón, menta. Sí, qué olor a menta. Sí, pero tengo olor a menta, loco. Y entonces mis compañeros llegaban la noche cuando los íbamos a acostar. Y era mi tortura, hermanos. El olor a segundo tiempo que había en esa habitación. Olor a pieses, como dicen por ahí los del campo.
Oh, pero terrible, terrible. Yo le decía, flaco, saquen las zapatillas afuera, pónganlas en la ventana. No se las va a robar nadie. Estábamos en San Peña, en el Chaco, 1976. Nadie te llevaba nada, las víboras nada más. Sí, y los hinchaba tanto que sacaban las zapatillas afuera. Decían, flaco, pero hay agua. Agua es... Nada. ¿Eh? Nada. ¿Cuántos cristianos y no estoy hablando del baño físico, ¿no? La Biblia dice que somos limpiados por el lavamiento, por el agua de la palabra, Y si tenemos este grupo lindo que está acá, que vinimos a lavarnos por la palabra de Dios, estamos siendo lavados por la palabra de Dios, porque si a usted uno de estos versículos o una de estas palabras de esta prédica usted lo toca, es porque usted está siendo lavado por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser cada vez más limpio. Imagínese la otra parte del cuerpo de Cristo, que no están siendo lavados por la palabra de Dios. Así que tenemos una parte del cuerpo limpia por la palabra y otra parte del cuerpo que... Y no digo que la otra parte del cuerpo sean los pies, no. No sé qué partes serán del cuerpo, pero... porque no son limpiados nunca por el lavamiento por la palabra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, qué bendiciones reunirse, qué bendiciones congregarse, qué bendiciones estar en el lugar justo, en el tiempo justo. ¿Y cuál es el lugar justo para ustedes? La casa del Señor. Porque cuando usted se congrega, después todo lo que usted haga va a ser bendecido por el Señor. Y no estoy hablando de esas personas que no vienen porque están enfermas o que no vienen porque tienen un impedimento físico. Me refiero a aquellos que se quedan en la casa siempre por cualquier excusa, por cualquier cosa que sucede. Pasa una vieja volando y ya se quedan en la casa. Me refiero a esas personas, ¿no? No les ha nacido la luz de Cristo en sus vidas. Yo no entiendo cómo hay cristianos que no tienen necesidad de estar con el Señor y necesidad de congregarse. Si somos parte del cuerpo de Cristo, nos necesitamos los miembros unos a los otros. Nos necesitamos. Nos hacemos falta. Hace falta que sintamos la comunión con nuestros hermanos, un abrazo, una palmada, una mano, un apretón de mano. Hace falta que se haga eso, porque somos personas. ¿Sabe usted que somos seres humanos? Los seres humanos necesitamos abrazo, necesitamos cariño, necesitamos amar y necesitamos ser amados. Por eso que es la comunión de los hermanos es una bendición muy grande. Por eso que estar en la casa del Señor es una bendición muy grande. Usted recibe un abrazo de alguien. ¿Cuántas veces usted ha escuchado mujeres aquí que han dado testimonio? ¿Por qué se quedaron? Porque cuando vinieron la pastora las abrazó, las apretó, las apachurró y se quedaron. Se quedaron acá. ¿Sí? Yo he escuchado muchos testimonios de esos. Usted sabe que yo a los hombres los abrazo, los bendigo y muchas veces los aprieto un rato y los palmeo. Y siempre les digo, te amo. Que es una palabra difícil usarse entre los hombres. Pero aquí sabemos que esa palabra te amo es una palabra maravillosa, es una palabra poderosa. Y créame, yo no lo digo de costumbre, no lo digo de simplemente por decirlo, lo digo porque lo siento. Y gracias a Dios he escuchado testimonios aquí de hombres que decían, jamás en la vida nadie me dijo así. Cuando vino el pastor me abrazó y me dijo, te amo. Dicen, muchos al principio quedaron así. No, me ponían las manos ahí. Pero hoy la bendición es que vienen también y me abrazan y yo los abrazo. Porque hermanos, los seres humanos necesitamos ese cariño, necesitamos ese amor.
¿Sabe cuántos hijos en el mundo sufren porque un padre nunca los abrazó, porque un padre nunca les dio una palabra de cariño, nunca les dio un abrazo? Yo se lo he contado a usted, yo sufrí por años, llevé una carga por años porque mi padre nunca me abrazó para decirme, hijo, te amo. Nunca escuché de él una palabra, te amo. Los viejos dicen, pero si saben que los quiero, che. Hago todo por ellos, les compro la tele, les compro los... Le dijo un niño al padre, sucedió en Estados Unidos, en serio eso. Papá le dijo, bueno, no le dijo papá, le dijo father, o le dijo dad, le dijo daddy. Y entonces le preguntó, ¿cuánto tiempo sale una hora de tu trabajo? ¿Cuánto cobras por una hora de tu trabajo? Y él le dijo, y aproximadamente unos $50. Y entonces el niño dijo, bueno. Pasó un tiempo y le dijo, papá, ya junté $50. Tómate los pagos, dame una hora de tu tiempo. Pequeñito, dame una hora de tu tiempo. Porque a él lo que menos le interesaba era el televisor que el padre le compraba, eran los juegos que el padre le compraba. Él estaba esperando siempre un momento de que su padre le pusiese atención, que su padre estuviese con él. ¿Cuántas veces usted ha sufrido, hemos sufrido porque un padre que nunca nos dio un abrazo, una madre que nunca a usted le dio un abrazo? Mi mamá, gracias a Dios, era una mujer tan extraordinaria que nos abrazaba siempre, nos besuqueaba siempre, jugábamos con ella, nos divertíamos con ella. Mi hermano hace poco hizo una compilación de fotos en un pendrive y me dio la sorpresa allá en su casa y me la mostró. Y mi esposa estaba conmigo y ella ve cómo nos abrazábamos con mi mamá. Estábamos jugando y con mi hermano, como a ella no le gustaba sacarse fotos, le agarrábamos la cabeza y le poníamos la cabeza así para que saliera en la foto y salían unas fotos rarísimas. Ella era extraordinaria, pero siempre esperé un abrazo de mi padre. Y siempre esperé una palabra que me dijera, te amo, hijo. Nunca sucedió. Nunca sucedió. Es un buen cristiano, es un buen hombre, pero nunca sucedió. Por eso, hermanos, que es tan importante reunirnos, congregarnos. Es tan importante estar donde está Jesús. Es tan importante donde está el Señor. Algunos dicen, bueno, Jesús está en todos lados. Sí, Dios también está en todos lados. El Espíritu Santo también está en todos lados. Pero atiende en Moreno 1383. Porque a donde hay dos o tres congregados en mi nombre, dijo Jesús, allí estoy en medio de ellos. En su omnisciencia, en su omnipresencia, Dios está en todas partes. Pero donde hay dos o tres congregados, allí Él dice, allí yo quiero estar con ellos. Y se viene para acá. Mire lo que se me ocurrió. Le dice al Padre en el cielo, papá, déjame que dejo un rato mi trono al lado tuyo, pero yo quiero estar allí, en la iglesia, pueblo de Dios, porque están reunidos adorándome. Aleluya. No entiendo cómo hay personas que no les gusta congregarse, que les cuesta congregarse, que les es difícil congregarse. No han entendido el concepto de Dios. Tenemos que estar donde Dios quiera que estamos. Tenemos que estar donde está la presencia de Dios. Estos dos discípulos del Señor, mientras los demás estaban todos en Jerusalén, es cierto, estaban tristes, estaban lamentándose, estaban afligidos, pero estaban en Jerusalén, estaban en el lugar donde estaba el cuerpo de Jesús. Hoy en día Jesús está vivo. Jesús resucitó hace más de 2000 años. Él vive y sin embargo hay gente que no quiere seguirlo, que no quiere buscarlo. Que el Señor nos ayude para estar siempre con Él, porque Él quiere estar siempre con nosotros.
No podemos servir a Jesús como queremos. No tenemos opción. No es que Él nos dice, ven a mí, sígueme como quiera. Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Sabe qué es negarse a sí mismo? Decir, todo lo demás que tengo no vale nada si primero no estoy con el Señor. Porque cuando primero usted está con el Señor, Él se ocupa de todas sus cosas. No se confunda. No podemos cambiar las Escrituras. No podemos hacer lo que queremos cuando decidimos seguirlo a Él. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. Usted puede tener muchas excusas, pero a la presencia del Señor, cuando usted esté allí, ninguna de sus excusas le va a servir. Aleluya. Hay que estar en el lugar donde está el Señor. Hay que estar. Hay que estar. Estos dos de camino a Emaús, el Señor tuvo que ir a buscarlos, porque si no iban a seguir en el campo y se iban a perder para siempre. Tenían conocimiento de las Escrituras e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sabían lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, pero no estaban en el lugar correcto. Se habían ido del lugar donde tenían que estar. ¿Sabe que muchas personas, con el afán de buscar lo suyo, se pierden la bendición de estar en el lugar donde Dios quiere que estén? Búsquelo primero a Él. Mateo 6:33 sigue estando en las Escrituras y va a estar eternamente allí. Porque las Escrituras, la palabra de Dios es eterna en los cielos. La palabra de Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no tiene sombra de variación. No tiene ni siquiera sombra de variación. Lo que Él dijo hace 6,000 años atrás lo sigue repitiendo hoy y lo va a repetir en la eternidad. Él es el mismo. Mateo 6:33, buscad primeramente, lo primero que tenemos que hacer, busca el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, de todo lo que hablaba, la casa, el porvenir, la prosperidad, el futuro, la salud, todas estas cosas serán añadidas. Si usted busca las añadiduras, nunca va a tener la bendición del Señor. Quizás le vaya bien en la vida, quizás no, pero nunca va a tener la bendición del Señor. Ahora, si usted busca al Señor, usted va a tener al Señor y las añadiduras vendrán solas, porque Él las va a poner allí. Usted va a ir caminando y el Señor le va a decir, mira, aquí te tengo una añadidura. Usted va a estar aquí en la iglesia, en la reunión, y Dios en su familia va a estar haciendo un milagro y va a decir, mira la añadidura que te espera cuando llegues a la casa. Usted está sirviendo al Señor en algún lugar y el Señor le dice, no te preocupes por los tuyos porque yo me estoy ocupando. Aleluya. Porque cuando usted busca el reino de Dios y su justicia, todo lo demás es añadido. Ellos conocían las Escrituras, habían escuchado a Jesús mismo enseñando, pero habían preferido volverse a Emaús, al campo, como dice Marcos. Habían preferido volverse a seguir en lo suyo, a seguir haciendo sus cosas. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, versículo 15, Jesús mismo se acercó. Le dije que iba a predicar poco, ¿no? Bueno, voy a tratar. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Qué tremendo, ¿no? Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Por qué estaban velados sus ojos y no lo podían conocer?
Porque lo único que había en sus corazones era tristeza, era dolor. Jesús murió, Jesús está muerto, Jesús está en la tumba. El que era nuestra redención está muerto, lo mataron y lo mataron como a cualquiera y se murió y está muerto. Y entonces había dolor, tristeza, aflicción, dolor, tristeza, aflicción. Y créeme, cuando la persona se llena de dolor, de tristeza y de aflicción, lo que menos ve es la presencia del Señor. Por eso que en su corazón no tiene que haber tristeza. Por eso que en su corazón no tiene que haber dolor. Por eso que en su corazón no tiene que haber depresiones. Porque si no, usted no lo ve al Señor. Él está allí, pero usted no lo ve. Él está comiendo a su mesa, pero usted no lo ve. Él está caminando al lado suyo, pero usted no lo ve. Usted dice: Señor, ¿dónde estás? Y el Señor dice: sí, voy con vos, estoy contigo. Pero como hay tanto dolor en su corazón, tanta tristeza, tanta aflicción, hay personas que parece que no pueden vivir si no hay alguna tristeza en ellos. Hay gente, hermanos, que no puede vivir si no piensan en algún momento: ay, seguro que va a pasar algo malo. Ay, seguro que hoy va a ser un desastre. Porque están acostumbrados, parece que la tristeza, que la angustia son sus compañeros. Pero ¿sabe qué sucede con eso? Nunca ve la presencia del Señor, nunca se da cuenta de que Dios está allí. Saque la tristeza de su corazón, saque la aflicción de su corazón. En el Señor tenemos gozo perpetuo. Gozo perpetuo. La bendición de los cristianos convertidos al Señor, es que en medio de la tormenta tenemos paz. Es que en medio de las tribulaciones tenemos gozo y alegría. Y el gozo y la alegría no se lo puede quitar nadie, porque viene de la misma presencia de Dios. Aleluya. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Es nuestra fuerza. Sáquese las tristezas. Haga como los pichichos, remuévase un poco y sáqueselas de encima. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que me pasa. Usted no sabe lo que me pasa a mí. Ay, cómo usted se ríe. Porque tengo gozo. Porque el gozo no me lo quita nadie. Me voy a ir muriendo en la tumba. Me voy a estar muriendo. Pero me voy a ir con gozo, con alegría, riendo. Ay, pastor, ¿cómo va a decir eso? Es que el gozo del Señor es mi fuerza. No te lo puede sacar nadie. No te lo puede quitar nadie. Aleluya. ¿Qué sucedió con los discípulos? Maravillosos, que prefirieron irse al campo. Más de los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo Jesús, ¿no? Les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y ellos al Señor, a su Señor decían, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Lindo nombre para ponerle al crío. Cleofas. Cleo. Ahí tiene un nombre, ¿viste? Sí, una buena idea, ¿verdad? Y debe ser un nombre unisex, ¿no? Porque usted dice Cleofas y parece de hombre o de mujer, así que si tiene una nena alguno. Después le dice Cleofina. No, es un nombre masculino, era un nombre griego, era un nombre griego, un nombre masculino. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero? Mire, le trató forastero al Señor. Vio la gente cuando tiene tristeza, aflicción, angustia, lo que menos reconocen es la presencia del Señor. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron:
de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, le estaban diciendo a Jesús lo que le habían hecho, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Qué creían estos muchachitos? ¿Sabe que estos muchachitos creían lo que creen muchos en estos tiempos? Y lo que les ha entrado en el cerebro y en la mente a muchos en estos tiempos, cristianos que eran cristianos fieles al Señor, que creían en los milagros del Señor, que creían en la resurrección de Jesús, que creían en la venida del Señor, que creían en el rapto de la iglesia. Y hoy esos cristianos están creyendo lo que muchos iluminados les están enseñando, que el reino de Dios está aquí en la tierra y que nosotros tenemos que ser ricos y que nosotros tenemos que tener prosperidad siempre y que no nos puede ir mal porque somos hijos de Dios y somos reyes y somos príncipes y princesas, y porque vamos a cambiar al mundo aquí en esta tierra. Así que tenemos que hacer cosas para cambiar este mundo. Es lo mismo que creían ellos. ¿Qué creían? Creíamos que Él era el que iba a redimirnos. ¿Redimirnos de qué? De la maldad, de la corrupción, de la esclavitud del imperio romano. Ellos creían que Jesús en un momento se iba a levantar en armas e iba a destruir a todos los romanos y a ellos los iba a poner como un imperio. Y Jesús les había estado diciendo: muchachos, el reino de los cielos no es comida, ni bebida, ni cosa semejante. El reino de Dios no es estas cosas humanas. El reino de Dios es espiritual, y los que entran a este reino tienen que entrar en el espíritu. Jesús le había dicho a Nicodemo: Nicodemo, si no naces del agua, no puedes entrar al reino, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Le dijo: porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. El reino de Dios es espiritual. Jesús lo enseñó. No crea lo que enseñan muchos hoy en día, que el reino está aquí en la tierra y que nosotros ya estamos reinando y tenemos que cambiar el país y tenemos que cambiar la nación. Oiga, la Biblia dice que no van a venir tiempos mejores y que estos tiempos presentes son tiempos malos. Pero la Biblia dice que los hijos de Dios aguardamos la redención de nuestro Señor. Aguardamos expectante que Jesús venga pronto a buscar a su iglesia, a buscar a su pueblo. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús enseñó y es lo que nosotros seguimos. Mientras estemos aquí en esta tierra, tenemos la bendición del Señor porque pertenecemos al reino de Dios. No pertenecemos a un reino humano, pertenecemos al reino de Dios. Por eso que tenemos que ser gente espiritual. Aleluya. El reino humano le enseña a usted todo lo contrario a lo que el reino de Dios enseña. El reino humano usted lo lleva a hacer todo lo contrario a lo que el reino de Dios le enseña a hacer. ¿Sabe usted? Hoy descubrí viendo el noticiero un rato antes de dormir una siesta, porque usted sabe que los domingos nos levantamos temprano y después a la tarde ya estamos acá, y los sábados nos acostamos 2, 3, 4 de la mañana, así que había dormido un ratito nada más. Y estaba mirando así de pasada un noticiero y se veían los conflictos y los líos que hay en Estados Unidos antes de la ascensión del 21 de ahora de enero de ¿cómo se llama Trump. Donald Trump. De Donald Trump. De la ascensión de Donald Trump. ¿Y sabe cuál es una de las cosas en las que más están en contra, los que están en contra de él? Es porque él está en contra del homosexualismo, porque está en contra del lesbianismo y porque no va a firmar ninguna de las leyes que se estaban preparando para la igualdad de sexos. Esa es una de las cosas más importantes por las que ni siquiera el racismo están en contra de él, porque no va a firmar esa ley.
porque Él ya se los dijo. Y entonces todos dicen es homofóbico y entonces hay que destruirlo, y lo quieren hasta matar. Es un presidente ya de nación, porque está electo, es un presidente de nación, y hay gente que ya lo quiere matar. ¿Por qué? Porque el mundo de nuestros tiempos, el reino de este mundo, que dice la palabra del Señor que no es Jesús el que lo dirige, es el todo lo contrario, es Satanás, el príncipe de este mundo, que tiene el mundo en sus manos en este tiempo. ¿Qué es lo que hace? Que este reino enseñe todo lo contrario a la palabra de Dios, a lo que Dios enseña y establece en su palabra. Pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, que hoy es un reino espiritual. Un día en el milenio va a ser un reino físico, pero va a ser un reino de paz, de abundancia, de bendición, de prosperidad. Pero hoy es un reino espiritual. Pero usted lo tiene en su corazón. Usted tiene a Jesús en su vida. Ellos buscaban a Jesús y buscaban que Jesús los liberara de todas las cuestiones terribles que sucedían. Pero Jesús, hermanos, liberta a las personas de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la condenación. Liberta a las personas, las salva, las sana, las transforma, las cambia, las hace nuevas, las bendice, las prospera, y la gente así igual no lo sigue. Y hay otros que solamente creen que Jesús vino para darles bendiciones, y entonces lo siguen por las bendiciones. Pero el Señor quiere que lo sigas por quien Él es, no por lo que Él te da, por quien Él es. Por eso que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Termino. Aunque también nos han asombrado unas mujeres, dice el versículo 22, entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto de ángeles quienes dijeron que Él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Note usted que lo que Jesús está diciendo, las escrituras primarias eran el Pentateuco o la ley y los profetas. Después fueron agregados los otros libros que fueron canonizados, pero primariamente las escrituras eran la ley y los profetas. Y dice Jesús mismo que de Él hablaban Moisés y los profetas. Es decir, que es verdad que desde Génesis capítulo 3 en adelante, todas las escrituras hablan de Jesús. Hablan de Jesús. Aleluya. Si usted lee el Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24, que se llama la trilogía cristocéntrica, Salmo 22, 23 y 24, habla del sufrimiento de Jesús, habla de Jesús el buen pastor y habla del Señor, las bendiciones que tenemos en el Señor. Y usted escucha y ve en todo el Antiguo Testamento cómo se habla de Jesús, del Señor. Él es el centro de las Escrituras. El centro de las Escrituras es Jesús, el Hijo de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el centro es el Hijo de Dios, es Jesús. Llegaron a una aldea donde iban, es decir, a Emaús, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. Es decir, le pidieron que se quedara con ellos, que se quedara esa noche allí. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados a la mesa, ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Usted fíjese, no es que estaba solamente Cleofas y el otro con Jesús, sino que habían llegado a la casa, estaba la familia, seguramente que estaban las esposas, habían preparado la comida, habían preparado todo. Jesús seguía hablando con ellos, pero ellos seguían sin reconocerlo.
Entonces fue a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Sabe usted que cada vez que los discípulos y la Biblia habla, cuando Jesús partió el pan y lo dio, hablaban simplemente siempre de la cena del Señor? Así que es muy probable que Jesús aquí en este momento estaba haciendo el mismo oficio, preparándose, ya no para la muerte, sino preparándose para irse a la presencia del Padre, pero les estaba enseñando algo. Partió el pan con ellos, oró, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. Entonces, ¿cuándo? Dice esta palabra, cuando él oró, lo reconocieron, pero él se desapareció de su vista. Mire, a veces parece una bendición eso, pero no es una bendición. Se perdieron el privilegio de adorarlo. ¿Se dio cuenta? Se perdieron el privilegio de abrazarlo. Se perdieron el privilegio de decir: Señor, te amo. Señor, qué bueno que resucitaste. Señor, qué maravilloso eres, que te presentaste, tuviste misericordia y te presentaste a nosotros. Se perdieron ese tremendo privilegio. Jesús estuvo con ellos y no se dieron cuenta. Porque cuando la gente, hermanos, en vez de ir al lugar de la reunión, se van a otros lugares, se pierden el privilegio de tenerlo al Señor frente a frente, cara a cara, de abrazarse con Él, de estar con Él. Hay muchos que dicen: yo lo siento igual, yo estoy igual. No, se confunde, no es así. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que usted se pierde muchas bendiciones del Señor. Por eso, qué bueno que están aquí, qué bueno que han decidido reunirse, qué bueno que han decidido congregarse, porque en este lugar está el Jesús vivo, el que vive y reina para siempre, porque Él está con nosotros. Y cuando estamos reunidos y cuando estamos en su presencia, recibimos todas las bendiciones del Señor. Aleluya. Oh, reciba esta noche todas las bendiciones del Señor. Reciba esta palabra, por favor. Analícela, escudriñela, mastíquela en su casa y diga: Señor, no quiero apartarme nunca de ti. No quiero estar nunca lejos de tu voluntad. No quiero estar nunca lejos de tu propósito. Quiero que seas siempre el primero en mi vida. Cuando usted hace eso, para usted es fácil caminar con el Señor. Por eso que Él dijo: mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Porque cuando es Él el primero en su vida, Él siempre está ayudándolo a usted a llevar la carga. Nunca la lleva usted solo. Él está llevándola con usted, y muchas veces Él la lleva por usted. Póngase de pie, por favor.